Hola, hola, bienvenido o bienvenida a esta nueva lección donde seguimos hablando de tablas calculadas. Lo primero que quiero que hagamos en esta lección es que vayamos a la vista del modelo. Por supuesto, aquí veremos la representación visual de todas nuestras tablas, pedidos, SKU productos, clases de productos que hemos cargado de forma nativa. No obstante, las tablas calculadas, que por cierto en el panel de datos se identifican fácilmente porque tienen un icono de calculadora en la parte inferior derecha. Pero aquí también aparecen, podemos ver lo que es lista de países por acá, una tabla que creamos con la función values y también observamos lo que es columna ingresos pedidos, que fue una tabla que creamos con la función select columns. Pero crear tablas calculadas de esta manera pues no va a ser lo más beneficioso. ¿Por qué? Porque si lo observamos vamos a estar llenando de un montón de tablas aquí nuestro modelo y pues va a ser fácil confundirse y que se haga más complejo, ¿cierto? Además, las tablas calculadas sufren de los mismos síntomas que las columnas calculadas. Se almacenan en memoria, con lo cual pues ocupan memoria RAM y se reactualizan pues cada vez que se demande una actualización del reporte, haciendo que la espera sea más larga. En otras palabras, no vamos a utilizar tablas calculadas de esta manera, dado que realmente las vamos a utilizar como pasos intermedios en medidas, pero nos sirve de manera introductoria. Ahora bien, también es válido señalar que para ciertas estrategias avanzadas de optimización respecto a tener un tiempo de actualización o un tiempo de consulta más rápido o más lento dependiendo de nuestra necesidad específica, pues también va a jugar un papel, pero para nuestro primer nivel inicial, pues no vamos a crear tablas calculadas de esta manera. Yo realmente no las voy a eliminar pues para que nos queden los ejemplos. Lo que podemos hacer es seleccionar una tabla calculada en particular, pulsar clic derecho y decirle ocultar en la vista de informes. Así de esa manera dejamos nuestro ejemplo y no va a interferir esta tabla en la vista de informe como tal. Porque a pesar de que en la vista del modelo seguimos observando la tabla calculada, eso sí, con un icono que nos dice que está oculta, cuando vamos a la vista de informe, vamos a ver que aquí en el extremo derecho, en el panel de datos, realmente no aparece, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esa manera, insisto, para no borrar estos ejemplos que hemos creado y nos queden allí a la vista para repasar y estudiar ese par de funciones que vimos previamente. Ahora bien, entonces si no vamos a utilizar tablas calculadas de esta manera, ¿cómo lo vamos a utilizar? Ya hemos dicho que como pasos intermedios, ¿cierto? Pero hay una tabla especial que sí la vamos a necesitar como tabla calculada. Y para entenderlo de mejor forma, imaginemos la siguiente solicitud. Y es que se desea ver los ingresos para los distintos años. Es decir, vamos a crear una matriz aquí en la vista de informe. Estoy aquí en la vista de informe. Vamos a crear una matriz así de este estilo, pero pues que va a tener 1999, 2000, 2001, etc. Y vamos a ver los ingresos para cada uno de estos años. Si nosotros observamos, no vamos a encontrar ninguna tabla de dimensión que lo haga. Es decir, ninguna tabla de dimensión que contenga para nosotros arrastrar la matriz y se observen allí los años. Me explico. En una primera instancia me voy a ir a lo que es la pestaña inicio y luego me voy por acá a la derecha hasta el grupo insertar y seleccionar lo que es la matriz. Recordemos que la matriz es la que tiene un icono de tabla pero tiene la última columna y fila en azul, que se diferencia de una tabla, ¿no? Lo que corresponde a una matriz es como el gemelo de una tabla dinámica. Entonces pulso clic allí y tenemos aquí nuestro contenedor para el objeto visual. Si seleccionamos, podremos ver en las distintas áreas de colocación que tenemos el área de filas, el área de columnas y el área de valores muy al estilo de tablas dinámicas. Lo que queremos es encontrar un año para arrastrar aquí a filas. Y lo que mencionábamos, no tenemos ninguna dimensión que lo haga. Sin embargo, si nosotros desplegamos los campos que residen en la tabla pedidos, podremos encontrar que aquellas columnas que tienen el tipo de dato, bien sea fecha o fecha y hora, se ven bastante particulares. ¿Por qué? Porque tienen un icono de un calendario. Tal es el caso, por ejemplo, de fecha de pedido. Tiene un icono de un calendario. Aparte de eso, observamos lo que es esta pequeña flecha, que quiere decir que tiene cierto contenido. Si nosotros desplegamos allí, podremos notar que hay una jerarquía, es decir, una agrupación de atributos que siguen un orden jerárquico, ¿no? Y si desplegamos, podremos observar esas columnas o esos atributos
que siguen ese orden jerárquico y en el orden específico, ¿no? Tenemos el año, tenemos el trimestre, tenemos el mes y tenemos el día. Con lo cual podría ser tentador utilizarlo desde aquí, es decir, tomar el campo fecha de la jerarquía de fechas y arrastrarlo directamente al área de filas, y nosotros aquí podremos observar rápidamente en la matriz que en efecto ya observamos los distintos años. Y bastaría con ubicar lo que es la columna ingresos, que reside por supuesto también en la tabla pedidos, y arrastrarla también a lo que sería el área de valores, y esto pues solucionaría la demanda anterior, ¿no? Ver los ingresos para cada uno de los años. Pero aquí hay varias cosas que necesitamos puntualizar. Número 1, ¿esto de dónde ha salido? Es decir, la fecha de pedido es una columna nativa en nuestra tabla, pero en ningún momento pues tiene años, trimestres o columnas que deriven de allí. No, es más, si nos vamos directamente a la vista de datos y seleccionamos la tabla pedidos, ¿con qué fin? Para darle un vistazo a las columnas de fecha, concretamente a fecha de pedido, que es la que estamos utilizando para nuestra explicación. No, pues fecha de pedido, aquí está toda la fecha, ¿no? Jueves 16 de diciembre de 1999. Pero no hay nada más, no hay aquí una columna con el año, no hay aquí una columna con el mes, no. Pero aquí, de forma mágica, digámoslo así, la jerarquía de Power BI lo ha hecho. Y la verdad es que esto no ha ocurrido mágicamente. Esto es por una implicación interna. Es más, nosotros podríamos deshabilitar estas jerarquías automáticas. Con lo cual nosotros podríamos pensar, pero bueno, ¿para qué deshabilitarlo si nos está ahorrando tiempo, ¿no? Si no fuera por estas jerarquías automáticas, pues no hubiéramos podido crear fácilmente esta matriz. No obstante, quiero que observemos la cantidad de tablas que tenemos aquí en el modelo. En este modelo, si contamos desde la vista del modelo, que es donde tenemos todas, incluso las tablas ocultas, ¿cierto? Como lo es lista de países, pues será una pregunta muy fácil de responder, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 tablas totales. No obstante, esta respuesta es falsa. Hay más tablas. Hay tablas que están bien ocultas. Bien ocultas que no se ven desde aquí. Solo podemos comprobar fácilmente si me voy a la pestaña herramientas externas y abrimos lo que sería la herramienta externa de DAX Studio. Si no la tenemos instalada, es completamente gratuita. Basta con ir a Google, poner DAX Studio, descargarlo e instalarlo. Es una herramienta externa 100% recomendable y 100% segura. Una vez hecho eso, pues nos va a aparecer aquí en herramientas externas, pulso clic directamente en lo que es DAX Studio. Y aquí en DAX Studio vamos a poder hacer un montón de cosas. Análisis de rendimiento, ver cómo está comprimido internamente nuestras tablas, entre muchas otras cosas. No obstante, aquí podremos ver en el extremo derecho la cantidad de tabla que tenemos. Claro, allí vemos las evidentes, ¿no? La tabla pedidos, la tabla de producción, la tabla de SKU productos, la tabla de festivos, descuentos, categorías, clase de productos y también las que están ocultas, como clientes 2015, que es nativa, como la tabla calculada columna ingresos pedidos que creamos con Select Columns, y mi lista por acá también es otra tabla que teníamos por allí, y lista de países, que fue la que creamos con Values, ¿no? Pero también es intrigante poder observar cómo hay un montón de tablas adicionales, ¿no? Concretamente, todas estas que dicen Local Date Table y esta que dice Date Table Template. Que si nosotros le damos un vistazo a lo que es, por ejemplo, Date Table Template y desplegamos las columnas que allí residen, podemos ver que hay más de lo que mostraba la jerarquía en fecha de pedidos. ¿Por qué? Porque en la jerarquía, si yo despliego aquí la jerarquía, que también la tenemos, claro, observamos lo mismo. Año, trimestre, mes y día. Y aunque lo estamos observando en Date Table Template, bien podremos ver que también hay otras columnas que están ocultas. Número de mes, número de trimestre. Y estas pues son columnas necesarias para darle una ordenación a lo que es el mes y el día de forma cronológica. Y entonces, ¿esto qué es? Pues resulta que para que Power BI nos pueda agregar esas
jerarquías en las columnas de fecha o fecha y hora en Power BI, ha tenido que crear una tabla calculada por cada columna de fecha o fecha y hora. Y cada una de esas columnas calculadas tiene varias columnas, ¿no? Las 4 evidentes que podemos observar también en Power BI, año, trimestre, mes y día. Pero también crea unas columnas que no vemos, pero que son necesarias para la ordenación, como número de mes, como número trimestre. Entonces, si lo pensamos, se están agregando un montón de tablas calculadas innecesarias, porque recordemos que se están agregando una tabla calculada, para cada columna de fecha o fecha y hora existente en el modelo. Claro, hay algunas que podrían desaparecer si hacen parte de una relación, bueno, en fin, pero esa es la regla en general. Con lo cual, si tenemos en cuenta de que sufren de los mismos síntomas que las columnas calculadas, pues estamos desperdiciando espacio, ¿no? Y estamos haciendo que pues, nuestro modelo y nuestro tiempo de actualización pues, sea más lento. Por eso, las fechas y horas automáticas, a pesar de ser tentadoras aquí en Power BI, no son recomendables, por lo que acabamos de mencionar. Y a pesar de que estas fechas y horas automáticas, digamos, cuentan con ciertas bondades, como lo es esto, ¿no? Tenerlo disponible de forma inmediata. También, digamos, si yo me creo aquí una nueva columna en la tabla pedidos, estas jerarquías automáticas para fecha y hora también son las responsables que al momento de crear aquí, por ejemplo, pedidos y llamemos a lo que es una columna de fecha, podremos notar que en el IntelliSense aparece punto año, punto day, punto número mes, número trimestre, que son las columnas de la jerarquía, ¿no? Entonces, digamos, también tiene esa bondad. Pero realmente la parte negativa supera con creces lo que sería pues, la parte positiva. Por eso es que no se recomienda utilizar esa notación de punto año, de punto mes, porque realmente lo que vamos a querer es deshabilitar las fechas y horas automáticas. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Para ello vamos a la pestaña Archivo y luego vamos a ir a la sección de Opciones y Configuración y aquí pulsamos clic en Opciones. Una vez hecho eso, se habilita la ventana de opciones y lo que vamos a hacer aquí es ir a la sección Archivo Actual y seleccionamos la subsección Carga de Datos. Podemos notar aquí que dentro de los grandes títulos hay uno que se llama Inteligencia de Tiempo. Dice fecha y hora automáticas. Ese es el responsable de la generación de esas tablas calculadas para cada columna de fecha, fecha y hora con distintas columnas calculadas que implica también alguna subordinación. Con lo cual podemos deshabilitarlo y eso ya lo va a quitar. Yo lo he hecho desde archivo actual por si de repente queremos mantenerlo para los demás, ¿no? Pero si lo queremos deshabilitar globalmente, debemos hacerlo desde carga de datos en la sección global. Pulso clic en el botón aceptar y con esto notaremos, si lo hago desde la vista de informe, dado que desde allí hicimos el acercamiento, que nuestras columnas ya no tienen esas jerarquías, ¿no? Fecha de envío, ya no hay ninguna flechita de ninguna parte. Es más, si vuelvo a lo que es DAX Studio, podremos notar que en efecto ya se han ido todas esas local date table que tenemos allí ocupando espacio y también lo que es date template. Bien, con lo cual, bueno, vamos bastante bien. Sin embargo, eso no ha logrado resolver nuestro problema de observar los distintos años con los ingresos. Ahora hay que buscar una alternativa. Y eso vamos a verlo en la próxima lección.